Buenas noches, somos estudiantes de Psicología del tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios. Del tema del que les vamos a tratar es Pensamiento y Lenguaje de Jerome Brunner y Benjamin Ward. Mi grupo está conformado por Tania Zúñiga, Erika Pascuasa, Julie López y mi persona, María José Cabrera. Y el primer tema a tratar es cerebro y lenguaje. El cerebro está dividido en dos hemisferios, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos dos hemisferios cumplen roles muy diferentes en el pensamiento, en el lenguaje, en la percepción y en los sentimientos. En el hemisferio derecho encontramos, y también se dice que está relacionado con lo no verbal. Dice que se ubica la percepción, orientación espacial, intuición y reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. Las personas con el hemisferio derecho dominante se dice que son personas muy imaginarias y muy creativas. Y en el hemisferio izquierdo se relaciona con lo verbal. Este cumple funciones muy complejas como lo son el razonamiento lógico, el análisis, resolver problemas numéricos y las deducciones. Se dice que la mayoría de los individuos poseemos el hemisferio izquierdo dominante. Aquí también encontraremos el área de Broca y el área de Wernicke. En el área de Broca se dice que fue una de las primeras regiones del sistema nervioso central en asociarse a un proceso mental concreto y diferenciado del resto. También se dice que es la parte del cerebro que se encarga de la articulación del lenguaje en cualquiera de sus formas. Así pues, tanto en la escritura como en el habla, esta porción del sistema nervioso central se especifica en la producción de un mensaje con coherencia interna y articulado, mediante las fracciones del lenguaje correspondientes en letras o fonemas, y su ubicación es en el lóbulo frontal del hemisferio cerebral izquierdo. En el área de Wernicke se dice que es una de las principales áreas de la corteza cerebral, que también los últimos estudios se ha comprobado que el área de Wernicke actúa en personas sordas que se comunican con lenguaje de signos. Se dice que este científico descubrió que esta área, mientras observaba personas que tenían daños en la parte posterior del lóbulo temporal del cerebro. Bueno, también se habla del localizacionismo y del holismo. En el holismo se basa en la idea de que el procesamiento cerebral del lenguaje funciona a través de centros de conexiones. Por lo tanto, el conexionismo va unido con el localizacionismo. Y la diferencia que hay es que los holistas no quieren facetas de la psicología humana, por lo tanto ellos se basan más en el control de la atención y el estado emocional, mientras que los del localizacionismo buscamos es una elaboración de modelos psicológicos y neurológicos. Se habla también del relativismo lingüístico, que es un conjunto de hipótesis, entre ellos la hipótesis de Sapir-Whorf sobre el efecto psicológico y cultural. Hay algunos fenómenos que pueden ser interpretados de diferentes maneras dependiendo de la lengua materna. Y la lengua materna influye en el relativismo o racionalismo de los hablantes, es decir, determinando por el contexto lingüístico donde se desarrolla y afecta la antropología lingüística. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el tema del origen del lenguaje, ¿no? Se han realizado bastantes estudios para entender de dónde proviene el lenguaje, ¿no? Muchos investigadores a través de los gritos de ciertos animales superiores creen que tales gritos fueron el cimiento del lenguaje. Nos dice que es indudable que el lenguaje constituye en una de las manifestaciones características que separan al hombre de los seres irracionales, por ejemplo los animales. Expresan y comunican, los animales nos dicen que ellos expresan y comunican sus sentimientos a través de, por medios instintivos, pero no tienen la capacidad del habla como lo tenemos nosotros, los seres que tenemos conciencia. Nos dice que si se pudiera añadir un sexto sentido a los 5 que ya poseemos, sería sin duda alguna el lenguaje, porque este es el único que nos diferencia de los animales.
Dice que nosotros a través del lenguaje podemos emitir sonidos articulados, una particularidad que no la poseen los animales. Con los animales nosotros compartimos la vista, el oído, el tacto, olfato y gusto. Entonces la única diferencia es que nosotros podemos expresarnos a través del lenguaje. Nos dice que por otro lado, el animal no es capaz de planificar sus acciones, puesto que la conducta de ellos funciona de una manera instintiva, que está determinada por su sistema de reflejos condicionados e incondicionados. Dice que nuestra conducta se define de una forma totalmente diferente. El individuo realiza el proceso de planteamiento y solución de tareas o resolución también de problemas. Dice que es por medio de una actividad intelectual que se vale no solo de la experiencia individual, sino también de la experiencia colectiva. También funcionamos de manera grupal. El hombre sabe planificar sus acciones y el instrumento fundamental para la planificación y solución de las tareas mentales es el lenguaje. Nos hace un interrogante sobre si el lenguaje es innato o es adquirido. Entonces ahí se dan dos disputas entre el empirismo y el nativismo. El nativismo nos dice que la capacidad de ver, oír, pensar y hablar son actos innatos o genéticos. En cambio, los empiristas, que están a la cabeza de los conductistas, están convencidos de que el niño aprende a hablar porque imita a los adultos o especialmente a su madre. Además, nos dice que el niño siente una necesidad de expresar y manifestar sus necesidades y deseos. Entonces, a través del lenguaje puede realizarlo. Según los empiristas, el niño aprende el idioma de la misma manera que otras destrezas físicas y mentales, como lo son correr, saltar. Dice que el niño aplica la llamada conducta operante, determinada por influencia de factores externos y no por medio de los factores innatos. Dice que los nativistas y los psicólogos de la Gestalt rechazan categóricamente la teoría de que el entorno social sea el único factor determinante en el desarrollo idiomático. Ellos están convencidos de que el habla es un don biológico con el cual nacemos los humanos y que la experiencia cognitiva es apenas un estímulo para su desarrollo posterior. El psicólogo Arnold Hesser, a diferencia de Watson y Skinner, sostiene la concepción de que gran parte del desarrollo lingüístico del individuo está determinada por factores de maduración interna y no por las simples influencias del entorno social. Entonces, la relación entre pensamiento y lenguaje. Dice que la relación de estos, el lenguaje es signo del pensamiento. Por ejemplo, cuando decimos no consigo la palabra para expresar lo que yo estoy pensando, estamos implícitamente dando a entender que elaboramos nuestros pensamientos en nuestra intimidad y luego los expresamos en signos lingüísticos. El lenguaje entonces de esta manera se convierte así en un signo del pensamiento. Sería en pocas palabras el que traduce lo que estamos pensando. Es como si tuviéramos en nuestra mente conceptos, esencias o categorías que son expresadas por las palabras. Se trata de una concepción mentalista en la cual el lenguaje ocupa un lugar secundario, porque solo sirve para acompañar de forma exterior el pensamiento como si fuera un caparazón. El lingüista francés Georges Mounin nos recuerda otros casos de pensamiento sin lenguaje, cuando nos representamos personas y objetos sin que los podamos verbalizar, como por ejemplo el parecido entre dos personas o cuando identificamos a una persona simplemente por su caminar. Según este lingüista no existe un corte abrupto, metafísico y fijista entre pensamiento y lenguaje. Dice que el pensamiento verbalizado sin una mutación gradual, tanteante, continua del uno al otro. Tienen que tener relación el lenguaje y el pensamiento. Entonces nacería así una teoría como el lenguaje como hijo del pensamiento. Esto es una buena forma de relacionar el lenguaje y el pensamiento. El pensamiento se materializa por medio del lenguaje, por medio de la expresión. Por eso el niño durante sus primeras etapas absorbe por medio de los sentidos gran cantidad de información que la va almacenando dentro de su cabeza.
Posteriormente, con la aparición del lenguaje, estos conocimientos se materializan, se hacen prácticos, generando una oportunidad